¿cuánta gente está dispuesta a asumir esa volatilidad? Porque, mira, yo llevo mucho tiempo en mercados financieros y yo he visto caídas de un 10% en los mercados y la gente se le ponen aquí, Laura. 10, un 15, joder, o sea, entran los ataques de ansiedad. Un 10% para Bitcoin es una mierda pinchada en un palo, Laura. O sea, ¿quién coño puede aguantar una caída de un 50% y luego una subida de un 20%, luego de una caída de un 30%? Es que no está hecho para el 99% de las personas. Y si yo quiero atesorar riqueza, la defensa de la propiedad privada, algo que es la base de la libertad, Bitcoin es el activo que en el mercado ahora mismo lo defiende mejor, y por otro lado, la escasez absoluta, ¿no? Son dos conceptos que para mí, comparado con el oro, tenemos que poner en valor en este momento, en el momento en el que estamos viviendo. Y de cara a 2025, ¿creéis que ambos activos van a seguir dominando? Bitcoin, no ha habido un momento más alcista, con una previsión de un mejor año como puede ser el 2025. Oro y Bitcoin, con la salvedad de que encima, si tienes un problema o un marrón gordo a nivel de crisis de liquidez o a nivel de tensión geopolítica, a nivel de guerra, a nivel de lo que sea, el oro te va a proteger la gran hostia que se puede pegar Bitcoin. O sea, que encima estarías refugiado. Es una cartera ganadora. Si solo pudierais elegir uno de cara a la próxima década, ¿cuál elegiríais? Joder, qué difícil, Laura. ¿Bitcoin y el oro seguirán siendo los reyes el próximo año o les quitarán la corona? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Ambos han brillado este 2024. Uno es el dinero del futuro, ¿no? El que promete cambiar ese sistema financiero. Y el otro es ese refugio de los inversores de toda la vida. Eso sí, este año ambos han ido consiguiendo máximos históricos tras máximos históricos una y otra vez. Pero ¿realmente compiten entre ellos? ¿Quién ganará esta batalla épica que de repente está? ¿Y cuál es la próxima meta? Bueno, en este vídeo vamos a intentar analizar esas perspectivas, descubrir esas perspectivas también y las tendencias de cara a 2025 y los secretos que podrían también poner el futuro de ambos también en entredicho, ¿no? A ver qué es lo que hay por ahí. Y sobre todo una pregunta que a mí me parece muy interesante para hacer a ambos aquí, a los dos invitados de hoy, que es ¿con cuál se quedarían de los dos activos la próxima década? Bueno, ya nos acompañan por aquí Gustavo Martínez, divulgador financiero, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal estás? Yo encantado de estar contigo y un placer sobre todo también estar con Javier, al que aprecio mucho intelectual y personalmente. Eso es una alegría. Javier Pastor, divulgador financiero, responsable de la parte formativa e institucional del Exchange B2Me. Javier, te voy a dar como una placa como en El Hormiguero, ya de venir aquí en este podcast para hablar de Bitcoin. Javier, siempre un placer contar contigo. Encantado, Laura, y lo mismo digo, ¿no? Seguidor de Gustavo y además no solo admirador de la defensa que hace del oro, que creo que es muy importante, sino del planteamiento filosófico desde el punto de vista liberal, ¿no? Que hace y la crítica a toda esta cuestión que tenemos política, que creo que saldrá en esta conversación también. Seguro, porque es que ambos activos precisamente luchan también contra eso, así que seguro que va a salir aquí. Bueno, la primera pregunta que os quiero hacer es, vamos a hacer un poco a mirar hacia atrás, ¿no? Este 2024. Es verdad que Bitcoin y oro han sido los dos activos que mejor se han comportado este año. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que ambos ha sido el gran año de ambos? ¿Y por qué también están más caros que nunca, ¿no? Porque han ido consiguiendo esos máximos históricos una y otra vez. Gustavo. Bueno, permíteme, Laura, que te corrija. Cuando dices más caros que nunca, yo creo que están más baratos que nunca, el oro y Bitcoin. Ya y lo digo porque, bueno, sobre todo el oro, ¿no? Pero es la sensación, Gustavo, es la sensación que tiene todo el mundo. Por eso yo sé que no están caros, pero es la sensación que tienen. El conseguir máximos tras máximos, la sensación que tiene la gente es, están más caros que nunca, no voy a acceder a ellos ahora. Por eso lo decía. Sí, quería además que lo has dicho por eso y quería puntualizarlo, ¿no? Efectivamente, la gente me dice ahora, no, es que ya yo creo que se me ha escapado, ¿no? Es un mal momento porque el oro está caro, Bitcoin está caro. Yo lo que quiero puntualizar es que la tesis de inversión del oro, yo voy a dejar más hablar de Bitcoin a Javier, ¿no? Que sabe más. Pero bueno, yo creo que la tesis del oro en absoluto ha cambiado. Ahora pues la gente está un poco más nerviosa porque ha venido un gobierno que no es malo, que es la camisa menos sucia del armario, ¿no? Si comparamos con Kamala Harris, pero Donald Trump ha planteado un gobierno que tiene una serie de ingresos, una serie de gastos y donde el déficit se va a disparar y, por tanto, la tesis del oro para mí no ha cambiado en absoluto, ¿no? Ha habido una corrección desde máximos de aproximadamente un 4%
y la gente se ha empezado a asustar, ¿no? Pues se ha empezado a asustar con el oro, con las mineras de oro y tal. Y yo creo que estamos en un momento en el cual el que venda oro es que no ha entendido absolutamente nada. O sea, vamos a ver, es cierto que lleva una subida bárbara, ¿no? En los 2 últimos años, si cogemos y tiramos para acá desde hoy, 2 años atrás, el oro estaba cotizando en $1.500 la onza, sobre un activo que tiene una capitalización bursátil de 15 trillones de dólares. Pues ahora resulta que está cotizando en $2.670 la onza, y esto supone un 60% de subida o un 30% de yield repartido en los 2 años, ¿no? Esto es una bestialidad para un activo que tiene esa pedazo de capitalización bursátil. No es lo mismo mover un 1% el oro que mover un 1% una empresa como, pues qué sé yo, Google o Microsoft, ¿no? Que tienen 5 veces menos de capitalización bursátil, o incluso Bitcoin, que tiene bastante menos capitalización bursátil. Claro, entonces uno dice, llega a este punto y dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, ha subido un 60% el oro, muchos han perdido el rally, muy pocos han visto esta tesis que vi yo hace 2 años. De hecho, me recuerdo cuando yo la contaba hace 2 años, que la gente, bueno, no me troleaba porque me tenían cierto respeto en Twitter y eso, pero sí que se quedaban como diciendo, ¿este tío qué coño dice? ¿Cómo va a subir el oro? Y gente de reconocido nombre y prestigio en las finanzas también, ¿eh? Luego ha subido un 60% y dices, bueno, ¿por qué ha subido el oro? Bueno, pues el oro ha subido porque está protegiendo contra la, digamos, la incapacidad que percibe el mercado de que los bancos centrales puedan respetar la necesaria propiedad de otorgar tipos reales positivos a sus pasivos financieros, que no es otra cosa que respetar el hecho de que si tú prometes algo me lo devuelvas con un coste de oportunidad en forma de interés, ¿no? Entonces, ¿eso ha cambiado ahora? Pues bueno, para ver si ha cambiado tenemos que ver si lo que ha cambiado es el esquema general en el cual nos movemos. El esquema general que nos mueve, se mueve el sistema fiat, iba a decir ya sistema Ponzi, fíjate si tengo el subconsciente, en la asociación Fiat-Ponzi, ¿no? Sí ha cambiado algo, ¿no? Y yo creo que no solamente no ha cambiado, sino que ha ido a peor. Y para no extenderme demasiado, pues esa sería un poco la introducción con respecto al oro. Con respecto a Bitcoin, le dijo a Javier, pues creo que la tesis sí es parecida. Es cierto que es un activo que está muy por descubrir, correlaciona mucho, por tanto, con el riesgo. La volatilidad de Bitcoin descansa es un activo que tiene un problema de volatilidad, pero que la volatilidad descansa en que buena parte del mercado no ha visto sus propiedades o no ha entendido bien Bitcoin, porque es un proceso complejo, y yo creo que la tesis de Bitcoin no ha cambiado tampoco en absoluto. Por tanto, el que confía en Bitcoin tiene que confiar hoy, mañana y dentro de un año, y no debería de vender, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que el 2024, diría más del 2020, marca un punto de inflexión en el momento en el que nos encontramos con las monedas fiat y que el mercado tiene identificados los diferentes tipos de activos que hay para poder protegerse de lo que comenta Gustavo, ¿no? De la devaluación, de la estafa de las monedas fiat, que además se está acelerando. En los últimos años lo que vemos es una degradación. ¿Eso qué significa para la gente que nos ve? Que el valor donde tú atesoras riqueza, donde eres remunerado por desarrollar tu trabajo, por poner tu energía, tu tiempo, se está deteriorando. No tienes otra alternativa que para protegerte, invertir. ¿Y cuáles son los activos que te protegen en un momento de degradación acelerada como la que estamos viendo? El oro y Bitcoin, ¿no? Son 2 activos que han funcionado muy bien. A mí hay una página web que me gusta mucho, que seguro que Gustavo la conoce, que es What the Fuck Happened in 1971, ¿no? Donde tú ves que desde la desvinculación del patrón oro, todas las gráficas y todos los indicadores, los índices, se han ido de madre, literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, tenemos Bitcoin. Pues un poco el planteamiento que hemos visto. Bitcoin es un activo joven, es un activo que tiene 15 años en el mercado. Es un activo que introduce o que se ha explicado, de alguna forma, comparándolo muchas veces con un activo que ya conocíamos, que era el oro. Y algunos antes, otros después, lo vamos entendiendo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que Bitcoin se ha desarrollado en un mercado todavía retail, en un mercado sin regular, en un mercado donde los capitales a nivel global no han podido dar exposición a sus clientes, a sus patrimonios, para tener este activo en cartera. Y a pesar de ello, hemos visto que el comportamiento de Bitcoin durante estos 15 años, si vamos a retorno anualizado, ha estado en torno al 150%, incluyendo los años en negativo, si hacemos la media de todos los años, ¿vale? Las subidas y luego las correcciones de cada ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que el 2024, desde mi punto de vista, con Bitcoin marca un antes y un después en lo que ha supuesto como posición para el portfolio de cualquier inversor. Hasta ahora tú a lo mejor podías ir a una plataforma como Bit2Me o a un Coinbase o un Binance que no te daban garantías hasta este momento porque tampoco había una regulación y los grandes capitales no se atrevían a comprar 100 millones, 1.000 millones de euros en Bitcoin.
Pero ahora, con los ETF en Estados Unidos, con un marco regulatorio, como estamos viendo por parte del gobierno de Trump, que va a entrar ahora en menos de 40 días, pues claro, se está hablando de que Bitcoin ya no solamente tenga herramientas financieras, vehículos que les permitan entrar a estos players de Wall Street, sino también que el propio gobierno de Estados Unidos tenga Bitcoin como reserva, como ha tenido al oro durante siglos, ¿no? Todos los países del mundo. Entonces, es cierto, ha comentado Gustavo, que Bitcoin tiene mucha menos capitalización que Bitcoin. Bitcoin ahora mismo tiene un market cap de 2 billones, 2,1 billones, ¿no? El oro está en el entorno, si no me equivoco, de los 18. Y además ha visto un crecimiento brutal en los últimos 2 años, el oro. Creo que han sido como 5 o 6 billones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que luego iremos más al planteamiento de la inversión, pero que el mercado está entendiendo que la estafa Ponzi en la que llevamos viviendo desde el 71, con más especialmente, ¿no? Llega a su fin en 2008, tiene un boost de emisión monetaria a partir del año 2020 con la crisis de la pandemia y que hay que empezar a protegerse, refugiarse para restablecer un nuevo sistema monetario y un Bretton Woods 2.0, que yo creo que es a las puertas o al camino hacia el que vamos, ¿no? Y creo que tanto Bitcoin como el oro en este entorno bueno, pues van a determinar quién va a poder vivir a lo largo de su vida cómodamente y quién va a vivir, como decía Michael Saylor en una entrevista que me gustó mucho, decía, los que ahorran en fiat, en euros, en dólares, nosotros les llamamos pobres, porque es el dinero del político, el dinero diseñado y dirigido a la gente que se va a empobrecer, ¿no? Así que bueno, es un poco la cuestión. ¿Sigues pensando que es tarde para empezar a invertir? Cuidado, 2025 se presenta como un momento perfecto para empezar y encima con regalazo incluido. Si te estás planteando invertir en Bitcoin, 2025 se presenta como una gran oportunidad y con Bit2Me activar tu plan de inversión es más fácil que nunca. Es una app tan sencilla y segura que parece hecha a tu medida para los que no queremos complicarnos la vida. Además, Bit2Me lleva más de una década en el mercado español, confianza y experiencia en una sola plataforma. Y atención porque Bit2Me, como patrocinador de este programa, además de ayudarnos a potenciar la educación financiera, también tiene algo para ti. Está repartiendo 25.000 euros en Bitcoin. ¿Cómo lo consigues? Muy fácil, solo tienes que registrarte con el enlace que aparece en la descripción del vídeo y seguir las indicaciones. Activa tu plan B, regístrate hoy, que aún estás a tiempo. Quiero entrar un poco a valorar, habéis explicado los dos el por qué no es esa lucha contra el sistema realmente, porque este 2024 hemos visto ese crecimiento en ambos esos máximos tras máximos. Me has nombrado tú, Javier, a Michael Saylor. Propone precisamente en Estados Unidos, ¿no?, que se vendan las reservas de oro para comprar Bitcoin. ¿Cómo afectaría esto a ambos activos, Gustavo? Venga, Javier. Bueno, a ver, yo creo que ahora en estos meses, con toda la euforia que también está pasando en Bitcoin y con toda esa creencia que se está construyendo alrededor de que Bitcoin es un activo superior al oro en cierto modo, pues vamos a oír comentarios de este tipo. Pensemos que Michael Saylor tiene 438.000 Bitcoin a través de MicroStrategy acumulados, que el interés personal que tiene en que se ponga por encima el valor que tiene Bitcoin del oro es inmenso. Otra cosa es que podamos discutir de si Bitcoin realmente aporta cosas nuevas y diferentes de lo que aporta el oro, pero eso no hace que lo sustituya. Yo creo que son complementarios. Otra cosa es el recorrido que tenemos por delante de Bitcoin, si se va a quedar en los 18 billones de dólares o va a ir mucho más allá. Ese es el debate. Pero que Estados Unidos o cualquier otro país del mundo venda oro, un activo que lleva reconocido durante miles de años, para comprar Bitcoin, a ver, yo soy bitcoiner, lo vería fantástico si se hiciera, pero creo que no es... estamos muy pronto, que no es razonable tomar esa decisión y empujar a los políticos a vender oro para comprar Bitcoin. O sea, lo veo un poco fuera de lugar ahora mismo. Es idílico, digamos, ¿no? Por tu parte. A ver, yo si lo hacen, pues oye, encantado, ¿eh? Pero ya te digo que desde el punto de vista geopolítico, histórico, desde el punto de vista del activo del oro, eso lo puede explicar mejor Gustavo, no tiene sentido ahora mismo. A nivel estratégico, fíjate que si yo sí le viera un sentido, y no sé qué opina ahí Gustavo, sería, oye, sé que Rusia, sé que China, sé que otros países tienen muchísimo oro, si yo lo dampeo en el mercado, lo que estoy haciendo es atacar a mi enemigo sustituyéndolo por un activo nuevo, pero me la estoy jugando, estoy corriendo un riesgo enorme, ¿no? No sé qué impacto tendría a nivel geopolítico, pero sí que sería una estrategia a lo mejor para atacar a tu enemigo, ¿no? En ese sentido, a una reserva estratégica que ellos llevan acumulando. China no para de comprar oro, Rusia también, y sería una estrategia en ese sentido, geopolítico, más que
más que a lo mejor monetaria del momento de Estados Unidos, ¿no? Gustavo. Bueno, me gusta mucho Javier porque no es el clásico bitcoiner, ¿no? Que es una persona sensata, ¿no? Y que tiende a analizar bien y a extraerse un poco del sentimiento, ¿no? Que es como hay que hacer las cosas, ¿no? En cuanto a la pata de Saylor, no le doy mucha credibilidad, por lo mismo que ha dicho Javier, ¿no? Porque Saylor es un CEO de una compañía que tiene bitcoins y todo el circo que se monta alrededor de Bitcoin le beneficia enormemente, ¿no? De hecho, va a entrar en Nasdaq ahora. Y gracias a que ha estado incrementando mucho la capitalización bursátil, que veremos si es sostenible, ¿no? Porque al final tienes una capitalización bursátil que está muy por encima del valor de Bitcoin, incluso que puede ir a futuro, y una buena jugada sería estar largo de Bitcoin y corto de MicroStrategy, por ejemplo, ¿no? Jugar un poco con ese término relativo, ¿no? Entonces, al margen de Saylor, que me parece que tiene cosas muy buenas, y yo he leído libros suyos y artículos y que me parecen muy interesantes, todo esto para mí es un circo mediático que se monta alrededor que le provoca rendimientos de carácter indirecto, ¿no? Y que le convienen. Por tanto, es como si dice JP Morgan mañana o Goldman Sachs que ven el oro en 2.900 o 3.000. Es que me da exactamente lo mismo lo que digan, porque sé que siempre tienen intereses arbitrarios en decirlo, ¿no? Y además no suelen acertar, ¿no? Entonces, para mí esto no tiene demasiada relevancia. En cuanto a las ventas estratégicas de oro o de Bitcoin o tal, Estados Unidos, realmente la reserva fundamental de Estados Unidos es el dólar. Y el colateral no es el oro contra el dólar. El colateral que tiene Estados Unidos es el dólar, que es la confianza que el mercado tiene en los americanos y en la capacidad de producir flujos de caja a futuro o que las empresas lo produzcan desde un carácter o un paradigma libertario. Es que ni siquiera el oro es potente en la Reserva Federal. Estados Unidos tiene 8.500 toneladas de oro. ¿Sabéis que Estados Unidos no puede vender su oro a más de $42 la onza? Porque la Reserva Federal no es dueña del oro. Quien es dueña de ese oro es el Tesoro, pero el Tesoro tiene un contrato de asesoramiento, de gestión, o la Reserva Federal tiene un contrato de gestión con respecto y un mandato de gestión con respecto al oro que tiene almacenado en Fort Knox, ¿no? El Tesoro, pero que este no puede ser vendido a más de $42. Pero aún así, si llegaran a un acuerdo y consiguieran venderlo a precios de mercado, y que si realmente lo que le da valor lo que le ha dado valor al dólar estratégicamente durante todos estos años ha sido la confianza que el mercado ha tenido, no el oro que tiene. Eso lo necesitas un país donde no haya confianza o países donde no hay confianza con respecto a su divisa, ¿no? Y es lo que están haciendo los chinos, ¿no? Comprar oro o Rusia o Polonia porque saben perfectamente que el colateral fuerte es el dólar, pero que ese colateral fuerte es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede ser en cualquier momento estás en manos del monopolista del dólar, que es los americanos, ¿no? Y se ha demostrado cómo, primero, con la gran inflación que ha sido capaz de realizar Estados Unidos a posta y a propósito estos últimos años y luego exportarla para hundir al resto de divisas mundiales, como así se ha demostrado con el yuan, por ejemplo, que lo han hundido hasta mínimos del 2006 y hoy está en mínimos del 2007. Y segundo, que los bancos centrales de los BRICS se han dado cuenta que el dólar no era un colateral tan fuerte, ¿no? O sea, ¿por qué? O tan seguro, o que a lo mejor lo seguro para el mercado, pero no para los bancos centrales, en tanto en cuanto saben perfectamente, uno, que pueden depreciar la deuda o los bonos americanos y, consecuentemente, el dólar generando inflación, y dos, que pueden expropiar las cuentas corrientes denominadas en dólares, como le ha pasado a Rusia con los 300.000 millones de dólares que han expropiado cuando han invadido Ucrania. Entonces, la pregunta que se hace el Banco Central es, si yo, que tengo una mierda de divisa en tanto en cuanto el mercado no la adopta como colateral fiable, quiero fortalecer mi divisa y no puedo hacerlo con dólares porque evalúo mal el riesgo y hemos visto que pueden expropiarme, entonces, ¿qué me queda por hacer? Pues lo único que te queda por hacer es comprar la alternativa a la otra divisa por excelencia, que es el oro, ¿no? O al menos si no es dinero ahora, lo ha sido a lo largo de muchísimos miles de años y eso es una ventaja competitiva brutal, bestial. O sea, cuando un activo lleva 5.000 años subiendo, sobre todo en los últimos 50 años a raíz que es significativo, ¿no? A raíz del fin del patrón de oro y el nacimiento de la moneda fiat o de la moneda fiduciaria, entonces ahí hay algo, ¿no? Es obvio que hay algo, ¿no? Entonces, creo que la jugada que están haciendo los BRICS y China, sobre todo, que es el principal impulsor de la compra de
de toneladas, que por cierto, de oro, que por cierto ha reanudado su compra este mes pasado, pues creo que es la única salida que tienen si realmente quieren competir en el futuro contra los Estados Unidos. Es que están tan lejos, o sea, es como comparar yo qué sé, pues a Messi con Alcorta, ¿no? En jugadores de fútbol. O sea, están tan lejos Estados Unidos del resto que la única opción que te tienes es ir comprando reservas de oro para tener colateral fuerte y eso hacer que puedas apreciar tu divisa con respecto al dólar en un futuro, ¿no? ¿Y están también tan lejos, Javier, Bitcoin y oro? Es decir, ¿Bitcoin crees que realmente puede competir? Nos está contando Gustavo, además, me ha venido muy bien porque ha contado esa historia, ¿no? Cómo ha ido cambiando todo el sistema, esa competencia con la moneda fiat. ¿Y puede realmente Bitcoin competir en historia y legitimidad con el oro? Porque siempre se compara. No sé por qué, pero siempre se compara Bitcoin y oro. Hombre, en historia no, porque el oro tiene 5.000 años, como comentaba Gustavo. Lo que yo creo que compite Bitcoin es en una serie de cuestiones que hemos conversado en algún podcast contigo, Laura, y también he visto a Gustavo debatir con compañeros del ecosistema, de en qué Bitcoin es potencialmente un mejor activo de defensa contra el sistema que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí hay propiedades que podemos debatir, podemos comentar, no la historia, porque ahí Bitcoin pierde, claramente, pero, por ejemplo, hablamos de la propiedad privada, ¿no? El hecho de que el oro sea físico, porque a mí me gusta el oro físico, igual que me gusta el Bitcoin físico, no me gusta productos alrededor del oro de Bitcoin, sino el activo real, tenerlo en propiedad. Claro, Bitcoin tiene unas características que dentro de la era digital, que es donde nos encontramos, hemos pasado pues, de una era analógica, donde todo era más tangible, a un momento en el que el poder estatal ya se ha encargado muy mucho de que si tú tienes patrimonio en cualquiera de los activos existentes hasta la entrada de Bitcoin, si tú te quisieras llevar tu patrimonio a otro lugar porque vives en una jurisdicción social comunista, ¿no? O de una tipología como la que tenemos en España en este momento, pues que mañana me cojo un avión y me voy a vivir a Argentina. Y tengo todo mi patrimonio al golpe de clic. Y creo que eso es una diferencia importante. Otra diferencia a destacar junto al oro, ¿no? O en comparación con el oro, y insisto, que a mí me gusta mucho el oro, sería la garantía, la certeza de la cantidad de Bitcoin que vamos a tener en el mercado, ¿no? Al mercado le gusta la certidumbre en ese sentido, y Bitcoin, a pesar de que tenga otro tipo de incertidumbres, como comentábamos, ¿no? La volatilidad, no sabemos qué precio va a tener mañana y al tener una capitalización pequeña puede tener una volatilidad mayor. Pero sí sabemos que van a existir 21 millones de unidades, suceda lo que suceda. El oro, aunque tiene una inflación, si no me equivoco, del 1,52% anual, sí que vemos que en momentos determinados pues, se encuentra una nueva exploración o hay nuevos incentivos para que nuevos players entren al mercado a minar y a extraer más oro, con lo cual pueden diluir de una forma más eficaz el supply total de ese activo, ¿no? Sin embargo, con Bitcoin, a pesar de que la minería aumente muchísimo, el poder de cómputo, el número de unidades de Bitcoin van a ser siempre las mismas. Y si yo quiero atesorar riqueza, y con esto pues, ya abrimos dos melones que creo que son importantes, ¿no? La defensa de la propiedad privada, algo que es la base de la libertad de cualquier sociedad que quiera ser avanzada y civilizada. Bitcoin es el activo que en el mercado ahora mismo lo defiende mejor y, por otro lado, la escasez absoluta, ¿no? Son dos conceptos que para mí, comparado con el oro, tenemos que poner en valor en este momento, en el momento en el que estamos viviendo. Gustavo. Bueno, yo creo que en el caso del oro lo importante es el stock to flow, ¿no? Que es la relación que existe entre las existencias de oro y la capacidad que tiene el ser humano de aportar más existencias, ¿no? El flujo, ¿no? Porque es lo normal, ¿no? A la hora de valorar una materia prima y bueno, la elasticidad de la demanda podría estimular mucho la oferta, ¿no? La cuestión es que, la cuestión clave aquí es entender por qué el oro ha subido a lo largo de la historia, o sobre todo en los últimos 50 años. Y lo que ha hecho subir al oro es lo mismo que hace subir al Bitcoin, ¿no? Al margen de que nadie puede negar que Bitcoin tiene mejores propiedades. ¿Cómo no va a tener mejores propiedades Bitcoin que el oro si Bitcoin es electrónico y nace en el año 2015 o 2011 o 2010 con una revolución tecnológica bestial que tratas de... bueno, pues de alguna manera de crear un activo
o un registro de la propiedad incensurable. Es obvio que tiene mejores características que el oro. Es que debatir eso sería absurdo, ¿no? Pero lo que hace valioso al oro y lo que hace valioso a Bitcoin es lo mismo, exactamente lo mismo, es que ambos son puntos focales. Es decir, puntos focales es que han sido adoptados por el ser humano como un bien que mejora a todos sin que el ser humano incluso lo sepa, ¿no? Es decir, ¿y qué hace esto? ¿Por qué? Porque son puntos focales. Y lo que hace que un activo sea valioso, sobre todo un activo monetario, pues sobre todo la oferta de carácter rígido. Y la oferta de carácter rígido de Bitcoin es cierto que es más, digamos, más conocida, pero eso no significa que la del oro no sea igualmente difícil de calcular y sobre todo muy limitada, porque hay estudios geológicos y por eso el oro sigue subiendo, que determinan que las existencias por extraer en la Tierra son de 50.000 toneladas, cuando ya tenemos 201.000, 202.000 toneladas totales en el planeta Tierra ya extraídas. Además, el oro es muy resiliente y desde hace 5.000 años que el hombre lleva extrayendo oro, pues ya tenemos 200.000 conocidas. Quedan 50.000 por conocer de una forma bastante precisa. O sea, te hablo del Instituto Geológico de Estados Unidos, el World Gold Council y otros que han hecho los deberes con respecto a eso, ¿no? Y se estima que de esas 50.000, 10.000 son completamente inaccesibles. O está en las fosas de las Marianas, o está aquí, o no hay tecnología suficiente. Entonces, digamos que la probabilidad de que nos quedemos sin oro o sin más existencias de oro a un ritmo del 2%, entre 1,5 y 2%, como ha dicho Javier, de producción anual con respecto a existencias, estamos hablando de que si quedan 50.000 y vamos a ese ritmo, más o menos en unos 20 años, el ser humano se va a quedar sin nueva extracción de oro. Y además, no solamente eso, sino que las mineras de oro, muchos me dicen, no, es que con la tecnología vamos a avanzar más y tal. Mira, las mineras de oro tienen que incurrir unos gastos terribles. Fijaos que las mineras de oro cotizan a unos múltiplos ridículos con respecto al oro. De hecho, el oro ha subido un 60 y pico por ciento en 2 años y las mineras llevan un 15, un 20%, que es una de mis tesis de inversión. ¿Por qué? Porque nadie quiere poner dinero en las mineras de oro, porque es un negocio muy complicado, porque se ha tirado muchísimo dinero, porque la extracción de oro es muy complicada, es muy costosa, etcétera, etcétera. Es un hándicap más para el oro. Entonces, casi podríamos decir que, obviamente, la oferta no es tan conocida como en el Bitcoin, que todo el mundo sabe que el fork está limitado a 21 millones y es por eso por lo que Bitcoin vale y es por eso por lo que el resto de criptodivisas tratan de desbancar la enorme ventaja competitiva que tiene Bitcoin y no pueden con nuevas propiedades, pero no pueden porque el mercado lo que quiere es oferta rígida, lo que quiere es un activo que sepamos de antemano cuál es la oferta rígida para poder protegernos de la estafa Ponzi de la moneda fiat. Pero es que el oro, la oferta es cuasi rígida con el añadido de que precisamente el hecho de que no sea cuasi rígida permite estabilizar el valor a largo plazo, es decir, si hay más demanda puede aumentar un poquito la oferta y eso permite estabilizar más el valor porque a igual demanda, igual oferta, tú sabes que el precio no cambia y eso es bueno para un activo que aspira a ser depósito valor porque Bitcoin tiene, claro, por aquí el enorme valor de que tienes una oferta rígida, pero el enorme problema de que tener una oferta completamente rígida o inelástica hace que todo el precio descanse sobre la demanda. Y como la demanda no tiene mucha idea de qué es esto de Bitcoin y además el auténtico Bitcoin es el que se hace autocartera y hacer autocartera es complicado porque tienes que enseñar, etcétera, etcétera, esto se traduce en volatilidad. Y la volatilidad es el gran problema que tiene Bitcoin ahora mismo. Porque claro, si tú aspiras a ser depósito valor, pero hoy compras a 100 y mañana vales 50 y necesitas la liquidez, resulta que tenías de depósito valor no tienes nada, ¿no? Entonces, creo que ambos, por esa misma razón, son tremendamente complementarios. Y lo que no ve el mercado o parte del mercado es precisamente esa complementariedad que tienen, ¿no? O sea, que los dos tendríais ambos en cartera, comparando uno con el otro, por lo que me estáis contando, esa comparación, bueno. Tú dices que lo tendríamos. No, yo los tengo. Antes tenía más oro que Bitcoin, pero ahora tengo más Bitcoin que oro por una cuestión de que ha subido más y que proporcionalmente aumenta más en la cartera. Javier, ¿tú también eres partidario de oro o de momento te centras en Bitcoin? Soy partidario de oro. Lo que pasa es que yo, te soy sincero, la primera inversión que hice
directa, digamos, sin contar con un intermediario, fue Bitcoin. Entonces, a medida que fui aprendiendo, fui viendo las ventajas que me aporta tener Bitcoin desde el punto de vista también la tesis de inversión, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? ¿Cuánto de tu portfolio tiene que ser oro o tiene que ser Bitcoin? Yo creo que depende de la persona. Depende de la persona. Y yo creo que estaremos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú eres si tú eres una persona que tiene muchísimo patrimonio, y lo que dice Gustavo, y te levantas una mañana y tienes un portfolio con 10 millones de euros en Bitcoin y al día siguiente tienes 7, pues hombre, no es cómodo. ¿El oro qué te va a garantizar o cómo te va a proteger? Pues a que si tienes 10 millones de patrimonio, mañana tengas 9.900.000 o 10 millones 50.000. Entonces, reduces la volatilidad de tu portfolio, pero para mí la tesis de inversión acertada con el oro en una cantidad importante en el portfolio es cuando tú ya tienes un patrimonio que proteger. Cuando tú tienes un patrimonio que construir, yo ahora mismo la tesis de inversión que veo es Bitcoin. ¿Por qué? Porque creo que el oro, a pesar de que vaya a seguir subiendo, que es cierto, también lo creo, frente a Bitcoin, creo que va a tener un performance mucho más pequeño. Entonces, si tú tienes un patrimonio pequeño o tienes muy poquitos ahorros, tú lo que quieres es crecer. Tú lo que quieres es ganar a todos los demás activos. Y creo que ahí Bitcoin está mejor posicionado en este momento para personas que quieren emprender, que son jóvenes, que quieren construir un patrimonio, que el oro. El oro ya es más un activo que si yo tuviese una posición pues enorme, pues diría, oye, me interesa más tener oro porque quiero reducir la volatilidad. Si no, creo que Bitcoin es para mí mucho más atractivo, ¿no? A ver, hay una cosa que ha dicho Javi que es fundamental, ¿no? Y es muy importante. Y es que, efectivamente, si tú tienes una tesis de inversión clara, la volatilidad siempre, en todos los casos, es amiga tuya, porque la volatilidad te permite comprar más barato sobre una tesis de inversión que tú tienes clara y el mercado, ¿no? ¿Y la volatilidad qué es? La volatilidad es el precio que el mercado le pone a la incertidumbre, al no conocer lo que tú ya sí conoces, ¿no? Eso sería un poco la volatilidad descrita desde el punto de vista austriaco desde el mercado, ¿no? Claro, la cuestión es que la gente no tiene una tesis clara sobre Bitcoin porque Bitcoin es un activo muy complicado y porque además tiene una filosofía. Bitcoin necesitas hacer introspección. Aquí se ha hablado muchas veces de Bitcoin es una cura de humildad. A mí me pasó, por ejemplo, Bitcoin es hacer los deberes. O sea, cosas que Bitcoin, fijaos que es un activo que no tiene descuento, no se puede valorar midiendo, ¿no? Absolutamente nada porque es pura oferta y demanda, ¿no? Y la oferta, y digamos que el valor de Bitcoin descansa en que más gente sea capaz de ver lo que tú ya has visto previamente, ¿no? Claro, la pregunta aquí es, ¿cuánta gente está dispuesta a asumir esa volatilidad? Porque, mira, yo llevo mucho tiempo en mercados financieros y yo he visto caídas de un 10% en los mercados y la gente se le pone aquí, Laura, 10, un 15, joder, o sea, entran los ataques de ansiedad. Ataques duros de ansiedad, gente que además tiene mucha pasta y no tiene a lo mejor tanta invertida en bolsa y se cae un 10, un 15 y se ponen malos. La comida les sienta mal, no duermen por las noches, etcétera, etcétera. Un 10% para Bitcoin es una mierda pinchada en un palo, Laura. O sea, ¿quién coño puede aguantar una caída de un 50% y luego una subida de un 20%, luego de una caída de un 30%? Es que no está hecho para el 99% de las personas. Por tanto, la volatilidad que tiene Bitcoin es un problema para Bitcoin en el corto plazo, porque muchísima gente no está dispuesta a aguantar eso, porque no están dispuestos a aguantar eso. Se subirán al carro mucho más tarde y vete tú a saber cuándo es ese mucho más tarde. Puede ser mañana, que no va a ser mañana, pero puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 100, ¿no? Entonces, para mí ese es el enorme problema. Eso el oro no lo tiene. ¿Por qué? Porque el oro ha sido testeado durante miles de años. No hablamos ni de cientos, ni de decenas, ni nada. Hablamos de miles de años. Claro, eso es una ventaja competitiva bestial sobre Bitcoin. Claro que Bitcoin tiene otras ventajas competitivas que lo ha dicho Javier. El hecho de que la gran mayoría no sea capaz de verlo te puede proporcionar una rentabilidad pues como la que ha habido ya, ¿no? Que hay gente que se ha hecho multimillonaria y desde luego antes con $5 o con 5 Bitcoin te comprabas una pizza y ahora con 5 Bitcoin pues te compras una casa de puta madre en la Castellana, ¿no? Entonces, eso es el premio que tienes tú por haber aguantado la volatilidad y haber entendido el concepto de Bitcoin desde el minuto 1. Pero claro, es una cuestión compleja, ¿no? Bueno, hemos hablado un poco de esa competición, ¿no? Las características de cada uno de los dos activos, también un poco para quién va dirigido cada uno, que también es importante a la hora de invertir, conocerse y saber, tu patrimonio, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones de inversión. Y de cara a 2025, ¿creéis que ambos activos van a seguir dominando, como hemos visto este 2024, Javier? ¿O en el caso de Bitcoin esa volatilidad le puede dañar?
Hombre, a ver, yo creo que desde el punto de vista fundamental, en Bitcoin no ha habido un momento más alcista, con una previsión de un mejor año, como puede ser el 2025. Yo siempre hablo de los 3 puntos que creo que están marcando el antes y el después. Uno sería el poder de Wall Street bendiciendo a Bitcoin a través de la aprobación de los ETF. Vemos que BlackRock acumula 4.000, 5.000 Bitcoin al día y durante este año, y esto pues ya comparándolo con el oro, porque lo vi en una gráfica ayer también en Twitter, maneja más capital en los ETF que el ETF de oro lanzado en el año 2007, en noviembre, ¿no? Eso es, a pesar de que luego hay otros factores que tenemos que incluir, evidentemente, creo que eso es resaltable, que en un año haya tanto interés por parte de Wall Street para tener posicionamiento, sabiendo además que los que están invirtiendo a través de los ETF son retail. Todavía no han entrado instituciones, no han entrado fondos de pensiones, family office, que esos están esperando y que creo que en 2025 van a dar el paso. Por otro lado, tenemos el poder político, ¿no? Ya hemos hablado de ello, de Trump, de las elecciones, del gabinete, del secretario del Tesoro, que es muy favorable a Bitcoin, del director de la SEC, que están hablando de Paul Atkins, todo este gabinete, de Cynthia Lummis, están hablando de reserva estratégica. Tenemos, por otro lado, el poder político, no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal. Texas, Ohio, Pensilvania, ya están poniendo papers para que Bitcoin sea reserva estratégica a nivel estatal también, ¿eh? Y pensemos que Texas es, en términos de PIB, el 8º país del mundo en riqueza. Y por otro lado tenemos las corporaciones, la estrategia que ha seguido Michael Saylor con las 60 empresas públicas que a día de hoy tienen Bitcoin en cartera en Estados Unidos, y que yo creo que eso, con la modificación que ha habido en el organismo contable, que es el FASB en Estados Unidos, Bitcoin va a figurar de una forma favorable financieramente dentro del balance de las empresas. Por lo tanto, tenemos 3 pilares. Dentro de los ciclos de Bitcoin, debería ser el año más bullish dentro de los periodos de 4 años. ¿Estamos entrando en un superciclo de Bitcoin? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, el paradigma ha cambiado para este activo. Antes éramos cypherpunks, 4 frikis o tal, y ahora el activo se está institucionalizando. El activo va a entrar en carteras de players que manejan muchísimo capital. ¿El oro va a seguir subiendo? Estoy convencido de ello, porque el entorno nos dice que el oro es una forma, como ha dicho Gustavo, de refugiarse, de aparcar riqueza sin sufrir esa volatilidad que pueda tener Bitcoin, aunque si alejamos la gráfica, y esto sí hay que decirlo, Bitcoin, si tú alejas la gráfica temporal, lo pones a una semana, a un mes, te darás cuenta que sí, que es volátil, pero que la tendencia es alcista a largo plazo, claramente. Por lo tanto, entorno, 3 pilares: Wall Street, político y corporativo, muy bullish. Y por otro lado, diría que la volatilidad sí que va a seguir existiendo, y eso significa que no podemos poner capital, no podemos poner una liquidez que vayamos a necesitar el mes que viene o dentro de 6 meses. Esto es para invertir estratégicamente en periodos de 2, 3, 4 años y más, ¿vale? Entonces, ¿a quién estaría dirigido este mensaje? A gente que tenga un capital, que tenga un patrimonio y que lo quiera aparcar a medio y largo plazo en un activo que se está institucionalizando. Esa es la idea. Gustavo, ¿crees que van a seguir dominando Bitcoin y oro 2025? Sin duda, sin duda. Creo que estamos en un superciclo del oro. Hemos tenido dos grandes tendencias alcistas del oro desde el fin del Tratado de Bretton Woods en 1971, que fue primero desde 1971, cuando el oro se dejó flotar en el mercado, que muchos pensaban que se hundiría, y lo que hizo fue multiplicar por 12 en 10 años y conseguir una rentabilidad de 1.200% en 10 años, mientras que el Standard & Poor's 500 solamente dobló esa década. Y luego tuvimos otra gran subida después de la dot.com, desde el año 2000 hasta el año 2011, 2012, hasta la gran deflación que se produjo tras la crisis de la burbuja de crédito en 2008. Y ahí multiplicó el oro por 4 y el Standard & Poor's 500 no hizo nada, y el Nasdaq cayó, ¿no? En 13 años, ¿no? Y ahora creo que estamos en una tercera onda alcista del oro, que ya ha empezado hace 2 años, en la cual ha subido un 60% y que todavía le queda bastante más recorrido, que lo vamos a ver por encima de los $3.000 seguro, ¿no? No sé si en 2025, 2026, porque el oro no está exento de volatilidad, pero que va a seguir subiendo. Con respecto a Bitcoin también pienso lo mismo, ¿no? Creo que va a seguir subiendo. Es obvio que el hecho de que lo hayan institucionalizado
le confiere una buena imagen y, por tanto, lo que dice Javier es potencialmente comprado por fondos de pensiones o más aversos al riesgo. Y bueno, y una cartera para mí formada por oro y Bitcoin tiene bastante sentido, ¿no? Porque además el oro te permite reducir la volatilidad de Bitcoin, que es fundamental, reducir la volatilidad, porque al margen de que tú la consideres buena para ti porque confías en la tesis de inversión, Bitcoin es un activo muy complicado y el oro te permite rebajar esa volatilidad que no sabes cómo vas a reaccionar ante ella, ¿no? O el mercado puede reaccionar. No olvidemos que Bitcoin no se ha enfrentado todavía a una gran crisis de liquidez, a un año 2008. Y eso, no sé si luego quieres hablar de ello, Laura, no me quiero adelantar, y eso es peligroso, ¿no? Pero es que además, si tú construyes una cartera formada yo he hecho el cálculo, y 25% Bitcoin, para que todo el mundo entre, ¿eh? Luego ya el que quiera pueda ponderar más Bitcoin o lo que sea. 75% oro. Resulta que esta cartera desde el año 2017 ha multiplicado por 9, mientras que el MSCI World, indexado en su gran mayoría al Standard & Poor's 500, el MSCI World se compone un 75% por Estados Unidos. O sea, prácticamente una cartera de Estados Unidos estaría haciéndolo, habría multiplicado por 2. Y por 8, oro y Bitcoin, con la salvedad de que encima, si tienes un problema o un marrón gordo a nivel de crisis de liquidez o a nivel de tensión geopolítica, a nivel de guerra, a nivel de lo que sea, el oro te va a proteger la gran hostia que se puede pegar Bitcoin. O sea, que encima estarías refugiado. Es una cartera ganadora. Oro y Bitcoin es una cartera ganadora en el medio plazo, seguro, seguro. Te me has adelantado porque, claro, quería preguntaros precisamente eso. Estamos defendiendo ambos, estamos viendo qué es lo positivo o por qué puede dominar de cara a 2025, pero habéis dado los dos en la clave con ambos activos, sobre todo en el sentido de, en el caso de Bitcoin, todavía no ha competido o no ha estado en un momento de una gran crisis, no lo hemos vivido, ¿no? con Bitcoin. De cara a que pueda pasar algo así, mira, Javier ya me hace así con dudas, de cara a que pueda pasar algo así, algo gordo como hemos vivido en 2008, estabas diciendo, Gustavo, con los .com, ¿con cuál de los dos activos os quedaríais, Javier? Bueno, hago así con la cabeza porque yo sí que creo que estamos en una gran crisis, sobre todo desde el año 2008, de forma evidente, ¿no? Y ahora mismo creo que estamos en una crisis de liquidez y estamos en un problema monetario y financiero a nivel global pues que no tiene precedentes, ¿no? Los tipos de interés negativos que vimos durante años de los bancos centrales financiando a los estados deficitarios, yo creo que fue, el último paso que se tenía que dar para ya empezar a derribar el sistema. Luego la pandemia lo ha acelerado. Yo creo que los estados van a seguir financiando sus gastos, van a incrementar sus gastos, su tamaño en los próximos años, porque además el sistema fiat es lo que te pide a que sigues inyectando liquidez. En el momento en el que tú dejes de hacer eso, haya un conflicto, haya una guerra, haya una crisis bancaria, haya cualquier tipo de situación, el sistema se te viene abajo, literalmente. Entonces, aunque nos digan que van a recortar el gasto, que van a ser más responsables y tal, es mentira. Tienen que incrementarlo cada vez más y a mayor velocidad. Y lo vemos con la deuda, lo que está pasando en todos los países, que está explotando. Por lo tanto, Bitcoin y el oro y cualquier otro activo, yo creo que en los próximos años no se va a enfrentar a una crisis. Habrá crisis de liquidez puntuales, habrá Silicon Valley, habrá First Republic Bank, habrá este tipo de situaciones. Pero el intervencionismo estatal y monetario que van a hacer va a ser inmediato. No van a dejar que colapse el sistema. Y eso, los activos más beneficiados, aunque haya un shock en el corto plazo, como pasó con Bitcoin en el año 2020 cuando nos encerraron con la pandemia, el día que nos encerraron cayó de $9.100 a 3.800. Es cierto que tiene volatilidad. Cuando Irán atacó a Israel, también cayó durante un fin de semana. Ahora, yo la diferencia que veo de estos eventos que han ocurrido en estos años anteriores y lo que puede ocurrir de aquí al 2025, 26, 27, es que los actores que están comprando Bitcoin, desde mi punto de vista, ya no lo hacen como algo para el corto plazo. Lo hacen como ellos ya son ricos, joder. Ellos lo que quieren es mantener su riqueza y tener un activo que saben que es escaso. Y lo que quiero decir con esto es que Bitcoin que vea, Bitcoin que entre en su control, Bitcoin que no vuelve a ver la luz del sol, que es que se va a quedar ahí dentro, a no ser que necesiten liquidez inmediata, euros o dólares, y haya una venta masiva en cascada, pues por posiciones apalancadas, que sí que es verdad que de momento, por el market cap que tiene Bitcoin, tiene un apalancamiento muy grande, o sea, muy
está muy sobreapalancado el mercado, pero creo que eso se va a ir limitando, se va a ir puliendo a medida que crezca la capitalización del activo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema. Yo creo que sí, que vamos a seguir viendo volatilidad, que va a haber eventos puntuales. Imagínate, el atentado que se hizo contra Trump. Si Trump llega a morir en ese atentado, Bitcoin hubiese tenido una volatilidad tremenda. Pero el camino de Bitcoin es seguir al alza, porque el sistema fiat lo que va a seguir incentivando es a la creación de deuda, gobierne Kamala, gobierne Trump o gobierne quien gobierne. Si es que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Así que sí, yo estoy de acuerdo con Gustavo en que habrá volatilidad y en un momento de un cisne negro, Bitcoin es más volátil, 100%. Pero a largo plazo creo que la propuesta de valor y el conocimiento que va a haber sobre el activo va a hacer que se supere la capitalización del oro y de otros activos con los que Bitcoin va a competir, no solo el oro, real estate, deuda pública, equity y el resto de los mercados, ¿no? ¿Gustavo? Bueno, hay algunas cosas que discrepo con Javier, ¿no? Me alegro también de discrepar con él. Claro que sí, para eso está este programa, para conocer esas opciones y esas ideas. Yo creo que entender Bitcoin como un registro de la propiedad global descentralizado, para mí es muchísimo más que entenderlo como un sistema monetario alternativo o verlo como un oro 2.0. O sea, primero es poner eso en valor. Pero claro, entender eso es algo muy complejo. Primero, tienes que saber de mercados. Segundo, tienes que entender de teoría monetaria. Tercero, tienes que tener una filosofía con respecto al sistema en la cual el 99% no lo tiene. Fíjate que vivimos en un mundo socialista. La gente no tiene ni idea de cómo funciona el capitalismo. Ni siquiera, además, el capitalismo tiene una mala imagen porque los capitalistas y los liberales no hemos sabido vender bien el capitalismo. Los socialistas son expertos en esto, ¿no? Y eso es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, para alguien como Javier, que tiene muy clara la tesis de Bitcoin, pues lo que dice él, ¿no? Y hay que diferenciar las dos patas, la pata de corto plazo y la de largo plazo. Pues el largo plazo no le afecta, porque claro, como buen inversor value investing, que está siendo Javier, porque está siendo un inversor value investing, que dice, me da igual lo que haga el mercado en el corto plazo con respecto a Bitcoin, yo voy a largo plazo, entiendo que este valor está inflacionado por el mercado, porque la gran mayoría del mercado no ha visto lo que yo he visto, pues a Javier le da igual, dice, vea, yo voy a largo plazo y tal. Pero claro, el corto plazo es otra película, ¿no? Y aquí estamos hablando Javier ha dicho que estamos ya en una gran crisis, pero yo no lo creo. O sea, realmente hay una desconfianza de liquidez con respecto a la liquidez. Pues yo creo que los índices están todos en máximos históricos precisamente por lo contrario, ¿no? Porque hay un apetito por el riesgo desmesurado y creo que la gente no tiene miedo a acumular liquidez o no está en ese proceso de impaciencia por la liquidez a saco y no voy a gastarme ni un euro ni un dólar porque me da igual. Creo que si lo pongo aquí mañana voy a ganar un 5%. De hecho, creo que estamos en un periodo donde se empieza a ver o atisbar momentos de cierta burbuja, ¿no? Yo estoy preocupado por ello, ¿no? Entonces, para mí, y lo que yo creo es que si Bitcoin se enfrenta a un periodo de gran deflación, me refiero a después ya incluso de la fase de crisis en la cual ya la lucha por la liquidez ha menguado y ya empieza a haber un periodo de ajuste en la cual nadie quiere gastar, todo el mundo valora más la liquidez que cualquier activo y tal, pues yo creo que a Bitcoin le van a atizar bastante, ¿no? Claro que esto será una oportunidad de compra para todos aquellos que tengan clara cuál es la tesis de inversión de Bitcoin a largo plazo, pero que sepáis que los ajustes, cuando se producen sin avisar y se producen de manera fuerte, abrupta, como tienen que ser, ¿no? Eso es como, bueno, es una mala expresión, pero cuando aparece un tumor, pues lo hace de manera abrupta, tal, ¿no? Y tienes que ir con la quimioterapia a tope, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, o sea, aparece esto, se produce el miedo se expande y todo el mundo se pone a liquidar a lo bestia. Y aquello que está caro se pone barato y aquello que estaba barato, pues empieza a ajustarse a la media y empieza al mercado en los años sucesivos a reconocer su verdadero valor. ¿Esto significa que Bitcoin esté caro o barato? No. Yo lo que digo es que si hay una crisis fuerte, Bitcoin sufrirá bastante más que el oro. No sé si, Javi, ¿quieres añadir algo más? No, bueno, yo, a ver, creo que llevo en crisis, o sea, creo que llevamos en crisis desde el 2008, no a lo mejor de liquidez, porque evidentemente los activos lo que están reflejando es que la liquidez, en vez de fluir o en vez de irse hacia la economía normal, digamos, se va a los activos, ¿no? Y lo que dice Gustavo, yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que tiene que hacer es poner su capital
en bolsa, en inmobiliaria, en oro, en Bitcoin o en lo que sea. Lo que no puedes tener es la moneda. Y creo que el 2008 y el 2020, fueron diferentes etapas de esta crisis, que es posible que al final sí que haya una ruptura, que haya un momento de falta de liquidez en el mercado y lo veamos de forma más evidente. Pero que la solución va a ser seguir añadiendo más todavía. Entonces, bueno, no, coincido. O sea, creo que la tesis, que es lo que dice es cierto, que yo tengo una tesis de inversión a largo plazo con Bitcoin. Yo no, a mí que baje mañana un 8% me da lo mismo. O sea, no. Yo también. Yo creo que ambos coincidís y yo creo que casi todo el mundo que por lo menos ha pasado por aquí por Rompiendo el Mercado, cuando hemos hablado de Bitcoin, todos pensáis a largo plazo, porque creo que a corto plazo es difícil también pensar, Gustavo, en Bitcoin por esa volatilidad precisamente, es más especulación. O sea, al final cuando haces esto es especular. Pero fíjate ¿qué porcentaje de especuladores hay en Bitcoin? La gran mayoría. O sea, Bitcoin hoy meramente es un activo especulativo. Eso es bueno también, quiero decir, porque los especuladores están intentando ayudar a descubrir el precio, pero realmente, y es lo que me preocupa a mí, hay muchísimo bitcoiner metido en Bitcoin que no sabe ni lo que es Bitcoin, ¿no? Y entonces eso, pues, más tarde o más temprano el mercado lo tiene que purgar. No todo el mundo que está metido en Bitcoin entiende Bitcoin ni de coña. De hecho, hay mucha gente que ha llegado a $100.000 y ha vendido Bitcoin, ¿no? Ya he cumplido mi objetivo y tal. Esa gente no ha entendido Bitcoin, ni entiende, ni compra Bitcoin porque es un registro de la propiedad incensurable. No, porque si tú compras Bitcoin porque es un registro de la propiedad incensurable, lo que no quieres es vender ese registro de la propiedad incensurable. Lo mantienes hasta que te mueras y que lo puedan heredar tus hijos como incensurable que es. Entonces, la gran parte del mercado que está metida en Bitcoin es pura especulación, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que es. Y eso hay que entender que más tarde o más temprano el mercado tiene que purgar todos aquellos que están metidos en Bitcoin sin tesis de inversión, que son muchísimos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que eso pasa en Bitcoin y pasa en todo. O sea, sí. Vivimos en el mundo de la inmediatez. Yo es algo que también aquí insisto mucho, en esa paciencia, que es fundamental a la hora de invertir en cualquier tipo de activos. O sea, estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de oro, pero puedo hablar de bolsa, puedo hablar de fondos de inversión, o sea, en general. Al final la paciencia es algo fundamental y vivimos en el mundo de la inmediatez. De todas maneras, Laura, te quiero decir una cosa, la tesis de Bitcoin ya se ha cumplido, ¿eh? O sea, todos los bitcoiners, como Javier y tal, pues pueden darse por satisfechos porque han visto cosas que la gran mayoría de gente súper inteligente como yo no conseguimos ver, Laura. Entonces, o por lo menos yo no lo veía hace 3 o 4 años. Y yo tengo un vídeo por ahí con Lunaticoin en la cual me desnudo, ¿no? Y digo que no lo veía, pero yo lo veía, no solamente no lo veía, sino que me reía de ellos, ¿no? Y eso es digno de elogio, ¿no? Y fíjate si Bitcoin vale que es el activo que más ha subido de largo en la historia en tan poco tiempo. O sea, que el mercado te estaba diciendo que ahí había algo y sin embargo nosotros pues nos encerrábamos en nuestro mundo de value investor y de medir por flujos de caja y tal y no queríamos reconocer eso, ¿no? Hasta que te das cuenta de que el subnormal eres tú y del que no te has dado cuenta eras tú, porque la tesis de Bitcoin es muy parecida a la del oro. O sea, al final ¿sabes? Es intentar entrar en un activo que te protege contra el Estado y cuya propiedad no es censurable, ¿no? De hecho, yo cada vez veo más gente. Al principio, cuando empecé con Rompiendo el Mercado, cuando hablábamos de Bitcoin, siempre decía yo, me sorprende mucho que grandes expertos financieros, ¿no? Aquellos a los que yo he seguido toda mi vida, fueran muy críticos con Bitcoin. Y cada vez veo más, queda alguno todavía, pero sí es cierto que cada vez veo más a gente como tú, Gustavo, que han dado ese paso de defenderlo incluso, ya no decir de intentar entenderlo, sino incluso de defenderlo, que ya es un paso más, me refiero. Pero Laura, muchos lo han hecho por obligación. O sea, realmente es porque están quedando tan mal que digo, mira, lo voy a aceptar ya porque es que estoy quedando... Pero no lo han entendido, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... pues habrá que seguir pico y pala, ¿no? Para que lo entiendan. Entender Bitcoin es muy jodido, no es fácil. Claro, es que es un activo que lo que ha dicho Gustavo, para llegar a la conclusión que es un registro de la propiedad global, ¿no? Hemos hablado de dinero, hemos hablado de reserva de valor, comparándolo con el oro digital, ¿no? Es verdad que es que entender que es un nuevo concepto que no habíamos tenido en la historia, que un protocolo nos permita registrar qué es de quién a tiempo real y auditarlo de forma directa sin necesidad de un tercero, que eso es fundamental, ¿no? Sin confiar en nadie, es difícil de entender. O sea, es que no es fácil de entender. Y la trascendencia histórica que va a tener esto, ya no solamente desde el punto de vista de la inversión, de la revalorización y tal, esto va a cambiar dinámicas de poder que tenemos ahora mismo, porque va a empoderar a la gente que entienda esto y que lo atesore y lo guarde, no para él, a lo mejor, sino para sus hijos o sus nietos, ¿no? O sea, que te cambie la preferencia temporal de forma brutal este tema.
Vamos a ir terminando. ¿Cuál es para vosotros? Hemos hablado un poco también del precio, lo has tocado tú, Gustavo. ¿Cuál es en oro y en Bitcoin la próxima meta en cuanto a precio? ¿Cómo lo veis? En Bitcoin está en esos 100.000. ¿Cuál es la próxima meta y en el oro? Bueno, yo el oro he dicho por ahí en algún podcast que lo veía en $10.000. Pero vamos, mínimo, no tengo ninguna duda de que lo vamos a ver por encima de $5.000, que significaría multiplicar por 2. Y alguno me dice, joder, pero ¿cómo puedes decir que el oro se va a ir a $5.000? También me decía que cómo podía ser, que cómo podía decir que se fuera a $2.500 este año, y lo pasó. Y lo dije en la radio hace 2 años, en el radio. Y Bitcoin, el oro necesita un por 2 para llegar a $5.000 desde 1971 hecho por 75, con lo cual, si lo comparamos, resulta que es ridículo, es marginal volver a multiplicar por 2, teniendo en cuenta que sus reservas o la cantidad de oro que queda por extraer, salvo que haya la estúpida tesis de que caiga un meteorito en la Tierra que está lleno de oro, o que en Plutón podamos encontrar oro, pues mira, que a mí cuando oigo esa tesis me anima a comprar más. Digo, bueno, mira, si esa es tu tesis, voy a comprar más, ¿no? Pero en general creo que el oro va a seguir subiendo y que lo vamos a ver por encima de 5.000. Y bueno, ya seguramente por encima de 10.000 también. Y Bitcoin igual. Bitcoin creo que se puede ir perfectamente a $1 millón de dólares. Que sería multiplicar por 10 desde estos niveles, que tampoco es tan descabellado en un activo que ha multiplicado por 10 varias veces ya, ¿no? Pues yo me acuerdo ahora del primer podcast que tuvimos, Laura, que cuando me dijiste, Javi, haz una predicción, y te dije 1 millón, me dijiste 1 millón, pero ¿cómo? Sí, además tal cual, abrí los ojos tal cual porque ni me lo esperaba y bueno, soy muy expresiva y es verdad que me salió tal cual. Sí que es verdad que hacer predicciones de precio con Bitcoin ahora mismo es muy complicado, ¿no? Porque escuchas a expertos del ecosistema, alguno te dice que va a llegar a 1 millón en 2030, otro te dice que va a llegar a 38 millones en 2045, que vete a saber qué ha pasado de aquí al 2045. Yo lo que creo es que si esa tesis se cumple y todos los eventos se desarrollan como parece que se van a desarrollar desde el punto de vista político, geopolítico, etcétera, el apetito que va a haber para comprar Bitcoin va a ser tan grande y la oferta va a ser tan limitada, que esto es algo que podemos ver también, ¿no? La salida que está viendo de Bitcoin de los exchanges, de plataformas como Bit2Me o otras empresas, de las que los usuarios, de las que las personas que tienen Bitcoin depositado lo que hacen es retirarlo a autocustodia. Eso lo que están haciendo es drenar liquidez y el precio lo determina la cantidad que tú tienes en el margen, ¿no? Entonces, claro, si tú estás retirando liquidez de estos exchanges y llega una entrada de capital masivo, la única forma de ajustarlo, como comentaba Gustavo, va a ser solamente la demanda. Entonces va a ser el precio. Y esto te puede pegar, bueno, pues unas subidas también con mucha volatilidad, evidentemente, tremendas. Yo sí creo que mantengo que en 2030 creo que estaremos en el entorno del millón. Creo que en lo que entendemos como ciclo de Bitcoin podemos llegar, pues como poco, a los 200, 250.000, pero esto no es consejo de inversión. O sea, que la gente que me escucha, por favor, haga su propia investigación y que nunca ponga dinero que no se puede permitir no disponer de él o perderlo y demás, porque sé que hay gente que nos escucha y dice, oye, yo confío en estas personas, pero ojo porque pueden pasar cosas totalmente inesperadas. De hecho, hemos hablado mucho de la volatilidad precisamente y lo has dejado bien claro, Gustavo, con ese 10% que se te ponen así y eso en Bitcoin incluso esa volatilidad es pequeña para lo que hemos vivido y se puede vivir. A mí me escribió un amigo cuando llegó a 100.000 Bitcoin y me dijo, Javi, es buen momento. Y le dije, mira, si es dinero que no necesites en el medio, en 1 año, 2 años, digo, creo que mantenerlo es buena idea. Ahora, y al día siguiente bajó a 90.000 y me llama, oye, que ha bajado un 10%. Digo, ya te lo dije. Ya te lo dije. Y la gente se asusta porque no entiende lo que tiene, ¿no? Eso es. Y con la tesis del oro, pues exactamente igual. Yo creo que va a seguir creciendo. Creo que estamos hablando ya de capitalizaciones muy grandes. Hablábamos antes de Bitcoin 2 billones, el oro tiene 18. Multiplicar por 2 el precio sería llegar el oro a 36, ¿no? 36 billones de market cap, pero creo que la masa monetaria y la necesidad de atesorar riqueza en un activo como el oro va a ser también importante. O sea que sí, y además Gustavo sabe un montón de este mercado y ha acertado con las tesis que ha ido diciendo. O sea que yo creo que sí, que subirá a 4.000, 5.000, no lo sabemos, pero que estos dos activos tienen todo el sentido en este momento, ¿no? Sí, van a seguir subiendo. Los dos coincidís en los dos activos. Ahora, claro, yo empezaba este programa haciéndoos una pregunta que he dejado siempre ahí en el aire para ir conociendo vuestras tesis sobre ambas, vuestras proyecciones de cara a 2025, próximos años, esas metas también que os ponéis en ambos. Si solo pudierais elegir uno
de cara a la próxima década, ¿cuál elegiríais? ¿Gustavo? No puedo elegir los dos. No, uno. Joder, qué difícil, Laura. ¿Verdad? Os lo pongo difícil, lo sé. Es que es una pregunta muy difícil porque se tiene que enfocar desde varios relieves, pero si yo solamente pudiera elegir un activo ahora mismo y tuviera que meter ahí los ahorros míos y de mi familia, mi patrimonio, yo elegiría el oro a 10 años. Pero es una pregunta muy difícil, ¿eh? Lo sé. Y nada de recomendación de inversión, o sea, que nadie cojara su patrimonio y lo meta todo en el oro, por favor. O sea, que siempre lo que decimos aquí es lo que nosotros pensamos y lo que, bueno, ellos opinan y tal. Ni quiere decir que Gustavo mañana cambie de opinión, que también puede pasar. O sea, que todo puede pasar. Por favor, que nadie se lo tome como tal. A ver, llevo desde el año 2017 en esto y digamos que ya te van saliendo callos, ¿no? Entonces, si pensara en los próximos años dónde dejarlo, pues para mí Bitcoin es algo más que una inversión. Para mí es la filosofía de vida que tengo. Entonces, está todo unido. Más allá de que crea que y es posible que me equivocase, porque quizá el oro garantizaría un estándar de vida, pues bueno, en el que estaría. Pero creo que Bitcoin, yo iría, bueno, pues seguiría ya el camino hasta el final, ¿no? Y elegiría el Bitcoin porque creo que va a subir mucho más, lo creo sinceramente, y porque creo que tiene sentido en todo lo que está pasando en el mundo. El oro también, pero si tengo que elegir uno, pues evidentemente por la idea filosófica y por todo lo que hemos hablado, pues me quedo con Bitcoin. Pues Gustavo Martínez, Javier Pastor, muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias también por mojaros, sé que no era fácil esa pregunta con la que empezaba y con la que terminaba, pero bueno, al final el objetivo un poco era ese, ¿no? Ir conociendo esas dos tesis, ir conociendo también cómo se pueden complementar, tener los dos en cartera. Aquí no hay por qué elegir uno u otro, pero bueno, es importante también conocer esas perspectivas, esa visión, ¿no? De cara al futuro. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado, es un placer. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, es un placer también.